Bueno, nos metemos en otros asuntos. La Policía de Investigaciones, la DIRCOTE, está investigando la presencia de afiliados del Movadef en colegios y entidades públicas. Evidentemente, nadie quiere a Sendero Luminoso, sus esbirros, sus asesinos en el sector educación. Hay casi 5.000 docentes inscritos en los planillones del Movadef. Y esto, claro, preocupa a la DIRCOTE. ¿Qué tal si planteamos esta conversación no con la policía, sino con los maestros, con los representantes auténticos de los maestros, que es el SUTEP? Por eso hemos invitado a Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, para hablar de esta y otras problemáticas ligadas al mundo de la educación. Profesor Lucio Castro, siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos, gracias por la oportunidad y por intermedio tuyo el saludo a los maestros y auxiliares de educación del país. De acuerdo. El tema que has tocado... ¿Qué te parece? ¿La DIRCOTE está persiguiendo fantasmas o realmente estos maestros están ahí dentro, Lucio? La información de que hay miles de maestros, casi 5 en el magisterio, teniendo contacto directo con los alumnos y teniendo una ideología mesiánica, violentista, se viene desarrollando de años. Hay una normatividad que establece que cuando se tenga la certeza de que hay apología del terrorismo en su actuar pedagógico, inmediatamente tiene que ser destituido. Entonces nosotros creemos que aquí lo que falta es decisión política y actuar intersectorial. Creemos que aquí el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Poder Judicial deben actuar de inmediato. El Poder Judicial tiene que pronunciarse diciendo: esta es una organización violentista, y eso va a permitir que inmediatamente en educación y en otros sectores se actúe contra estas personas que pertenecen a una organización terrorista, violentista, y encajaría perfectamente en la norma. Pero se requiere el pronunciamiento. Pero no es muy difícil agarrar un planillón, el nombre de Juan Pérez. ¿Es profesor o no es profesor? Haces el cruce y listo. Y lo otro es tener la certeza, y eso requiere investigación, seguimiento, vigilancia, alerta, a efecto de acreditar que ese personaje está ligado a movimientos violentistas y actuar como ordena la norma. Entonces nosotros decimos definitivamente que este tipo de ideología no corresponde en educación, ha generado mucho daño al país, a la educación y al magisterio, y por tanto aquí la vigilancia y la alerta también está en el SUTEP. De acuerdo. Profesor Lucio Castro, si alguien enfrentó a Sendero en el marco del conflicto armado interno, fueron los maestros y fue el SUTEP quien estuvo al frente para evitar justamente que Sendero tomara el sector educativo. Lo cierto es, Carlos, que en el lugar más alejado del país siempre hay un maestro, hay un auxiliar de educación. Es un sindicato que involucra más de 420.000 trabajadores, y para una organización como Sendero era vital, conducir, controlar este sindicato. Para mala suerte de ellos se encontró un muro de contención que es el SUTEP, que impidió ese objetivo, y eso nos significó a nosotros liquidación, asesinato de dirigentes, pero persistencia en esa batalla a efecto de defender el Estado de Derecho y a efecto de asegurar una educación distinta a la violentista, distinta a la mesiánica, que es la que ellos enarbolan. Le planteaba esto porque quería preguntarle si hoy en el movimiento sindical del magisterio se percibe la presencia de Sendero. ¿Está Sendero ahí, profesor Lucio Castro? Está Sendero, pero hoy el convencimiento en el magisterio absolutamente mayoritario es de que esas ideas no deben prosperar, y el muro de contención se ha solidificado, y consideramos que aquí ya corresponde al Estado, a la decisión política, asegurar que estas personas sean alejadas y simplemente se les aplique la ley. Eso corresponde. Y aquí necesitamos un Estado también que mire a la educación con prioridad, de tal manera que lo que ellos persiguen no sea atendido ni escuchado y por tanto rechazado. Y encontramos que el Estado sigue en esa postura de desentendimiento de la educación. Mira, el 23 de noviembre el SUTE desarrolla un paro nacional. Voy ahí, Lucio, antes de terminar, por favor, solamente quería preguntarte si percibías que esta pantomima de sindicato que se llama FENATEP es Sendero, era Sendero. Era Sendero, era un organismo general. Así es, yo pienso lo mismo. Era CONARE, FENAMAG, etcétera, organismos que ellos crearon y que cuando fueron identificados por el maestro,
les cambiaron de nombre. ¿Y te acuerdas que al día siguiente lo matricularon en el Ministerio de Trabajo? Y tuvieron el apoyo de un presidente de la República, de un ministro de Trabajo, que no lo hizo el SUTEP, tenía serias vinculaciones con Sendero Luminoso. ¿Y ya salió de la lista del Mintra? ¿Ya no está el sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo? Se anuló su inscripción justamente porque esa inscripción se desarrolló haciendo uso y abuso del derecho, claro, participación incluso del Ejecutivo para asegurar de manera irregular esa inscripción. Y ha sido anulada la inscripción, ha sido impugnada y ha habido una ratificación de esa decisión. Asunto cerrado. Ahora sí, dejo este tema de lado para ir con lo que va a ocurrir el 23, paro nacional docente el 23 de noviembre. Profesor Lucio Castro, yo escucho del 6% como demanda de ustedes hace años. Y compromisos del Estado que dijeron, vamos a ver, es posible y tal. ¿En qué andamos en eso? Mira, 200 años de república y el Estado sigue con esa mirada de postergación de la educación. Educación es utilizado como discurso político, con mucha demagogia y en momentos electorales. Y cuando se está sentado en el poder, absolutamente un olvido. El 6% no lo dicta el SUTE, lo dice la Constitución. Y es el presupuesto que requerimos para enfrentar los grandes problemas que tiene el sector. Hoy el Ministerio de Economía o el Ejecutivo ha presentado un proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Supuestamente prioridad es educación, pero no miran un plan de mejora de la infraestructura educativa que tiene 152.000 millones de déficit. No miran cómo atender, no miran cómo atender el tema de la alimentación, en donde encontramos de cada 10 alumnos, 6 tienen anemia, malnutrición. No miran cómo aseguramos la conectividad en tiempos en donde la presencialidad y la virtualidad juegan un papel importante. No miran, es el tema de asegurar la mirada de prioridad, asegurando un presupuesto digno para educación. El presupuesto que hoy plantean es del 4,3, 6% lejano. No observamos que el Ejecutivo demuestre que tiene preocupación por la educación y hoy la oportunidad la tiene el Congreso de la República de asegurar esa mirada que nosotros exigimos. Incrementando el presupuesto, decimos 6%, perfecto, puede ser una meta, pero hay que demostrar como Estado que estamos atentos y preocupados por la educación. Eso Castro, no sucede. Va a salir Alex Contreras, ministro de Economía, y le va a decir, profesor Castro, estamos en recesión, no hay dinero, estamos recaudando menos. ¿De dónde el 6%? Es que siempre habrá una excusa. Decisión política. Y creemos que quien debe salir es el ministro de Economía. Tú decías de inicio una publicación de una encuesta. Sí. Casi un año de gestión, no han cambiado las cosas. Nada. Y la lógica en la población es, hemos cambiado para no cambiar. Porque la inseguridad ciudadana continúa. Porque el tema de mirada, de preocupación por la educación, la salud, el desempleo. Acabamos de escuchar, la informalidad en términos porcentuales sigue aumentando. El peruano de a pie sobrevive, subsiste, pero no tiene un nivel de atención. Siempre hemos escuchado hablar de crecimiento económico, y creemos que nunca el desarrollo económico ha llegado al poblador, a la mayoría. Busca un tema enteramente reivindicativo, sino que la educación, que es un tema nacional, transversal, debe significar real atención de parte de la clase política. Y siendo un derecho mirar lo reivindicativo también, lo propio, porque el tema que tienen ustedes con docentes y auxiliares y el tema de sus aumentos de sueldos es una vergüenza, lo de los auxiliares, profesor Lucio Castro. Una política del Estado, así se ha desarrollado el discurso, es que al 2026 el docente debe tener como remuneración una UIT. Lo que pretende el gobierno es que el próximo año no haya aumento de un solo sol para los maestros. Tú, está en el presupuesto, educación no. Y entonces esa política de Estado no es seguida de manera coherente por este gobierno y tampoco así lo permitiría el Congreso. Eso no debe suceder. ¿No sabes el perro muerto que le hacen a los de salud también? Van 4
mecidas y no les dan el dinero que les corresponde. Eso genera malestar y eso se refleja en esa encuesta en donde tenemos un ejecutivo desprestigiado, desacreditado y un Congreso que no sintoniza con la población. Mira, hemos firmado un convenio colectivo con el Ministerio de Educación en julio de este año. Cuéntame. Significa el ejercicio de un derecho constitucional a efecto de evitar conflictos internos. Se han firmado acuerdos, por ejemplo, un soldado de la patria, así la llamamos al profesor que trabaja en zona de frontera, ¿debe tener dignificación y tratamiento mejor del Estado? Sí, así se firmó, el ministro de Economía lo ha borrado de un plumazo y no lo considera. El docente nombrado, que responde a la lógica meritocrática, hoy se han nombrado 60.000, deben terminar algo de 80.000 en enero de este año. El próximo año no se les quiere reconocer su escolaridad. Eso es ilógico, absurdo. Y le dicen, no, porque tú no tienes vínculo laboral el 1 de enero, pero has trabajado de marzo a diciembre, y todos los que han trabajado de marzo a diciembre siempre cobran escolaridad, y son 80.000 maestros que van a verse afectados. El maestro que trabaja en la zona del Brain debe tener un trato mejor, más digno. No lo reconoce, y eso hemos quedado en el convenio colectivo. El maestro que trabaja en las zonas rurales, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que deben tener un nivel de dignificación, el Ministerio de Economía lo ha borrado todo un plumazo. Perdóname, entonces, lo que ustedes negocian con educación y firman con educación, el MEF lo archiva. El convenio colectivo tiene fuerza de ley. Increíble. Es un convenio colectivo. Es obligatorio cumplimiento por las partes. El ministro de Economía, que no ha sabido enfrentar los problemas económicos en el país, inseguridad, encarecimiento de productos, elevación del costo de vida, está borrando de un plumazo esto que tiene soporte constitucional. Eso no lo puede permitir el Congreso de la República. Por eso el 23 convocamos al Magisterio Nacional, a los padres de familia, a asegurar esa defensa y esa exigencia del 6% del PBI para educación, y de respeto a los derechos de los trabajadores y respeto al convenio colectivo. Pero es que este Congreso no le va a enmendar la plaza a un ejecutivo con el que cogobierna, profesor Castro. Esta movilización, este paro, las luchas que desarrolla el magisterio, si no encuentra una huelga nacional, generada no por el SUTET, por los maestros, sino por el gobierno y por el Congreso de la República, que con su actuación están demostrando que están de espalda a la educación y a los derechos de los trabajadores, a la Constitución misma, que hoy está siendo pisoteada. Entonces, se para el 23 como una medida preventiva, digamos. Esperamos la reflexión del Congreso de la República, el enmendarle la plana al Ejecutivo y mirar con prioridad la educación. Si eso no sucede, las condiciones se van a agudizar y este escenario excepcionalmente complejo que vive el país, de inestabilidad y creemos agudización de conflictos, se va a evidenciar el próximo año. ¿Te ha sorprendido que Boluarte, que se presentó ante el país con sensibilidad progresista, haya pactado con la derecha como ha pactado y esté de espaldas a las reivindicaciones magisteriales? Lo que sucede es que tenemos un ejecutivo que quiere sobrevivir a como dé lugar hasta el 2026. Y en ese objetivo pacta con quien sea. ¿Pero para qué sobrevivir, Lucio Castro? ¿Para qué ganan? ¿Tenernos a todos en este estado de cosas? Es el deseo de gozar el poder y mantenerse... La frivolidad del poder. Exacto. Un Congreso de la República que igualmente puede tener personas rescatables, a quienes reconocemos, valoramos, pero la gran mayoría, mediocridad. Y quieren sobrevivir hasta el 2026. Y tú decías al comienzo, en estas condiciones en donde es innegable el rechazo, el descrédito, la falta de sintonía con la población, pensar en el 2026, llegar al 2026, honestamente, este clima de agudización de conflictos, particularmente al SUTET, le resulta difícil. Y como están actuando con los trabajadores y con la educación, mucho más complicado. Usando, el profesor Lucio Castro, el lenguaje de ustedes, esta agudización de las contradicciones que está ejerciendo el gobierno con ustedes, ¿es a propósito? ¿Es pechar a la clase trabajadora o es propio de su ineficiencia y no entender cómo funciona el poder? Nosotros decimos que lo que hay en el fondo es una crisis del Estado y una crisis del modelo que es el sustento de este Estado. El modelo que se está aplicando en el país
no prioriza la educación, no prioriza la salud, es ajeno a su responsabilidad con la seguridad y la previsión nunca social. Lo priorizó, Lucio, ¿no? Exacto, y lo que estamos haciendo es simplemente ratificación de ese comportamiento, y el cliché que ha internado en la clase política ese modelo hoy se ratifica, ¿no? Entonces, si ellos quieren persistir en esta situación y en la aplicación de esa mirada para con la educación, los derechos de los trabajadores y la responsabilidad del Estado, las consecuencias son previsibles. ¿Es válido que el MEF diga yo no puedo poner un 6% sobre la mesa si primero el Ministerio de Educación no resuelve sus temas de gestión? Mira, ¿hasta dónde llega la concesión del magisterio que decimos nosotros? Perfecto, el 6% puede ser complicado, pero demostremos que tenemos preocupación por educación. Sí, pues. Y no con ese presupuesto, ¿no? Y ese porcentaje. Ese gesto sería importante de la clase política. El respetar la Constitución que tanto se defiende significa considerar un convenio colectivo y los acuerdos a los que ha arribado las partes a efecto de evitar conflictos igualmente se consideren, igualmente se tengan en cuenta. De acuerdo. El Congreso juega un papel importante, que se discute el presupuesto de la República para el año 2024, que es el que va a determinar cómo funciona el Estado, cómo funciona la administración y cómo deben actuar los trabajadores. Y si no se considera esta atención a la educación, este respeto a la Constitución, al convenio colectivo y al respeto a los derechos laborales, definitivamente el próximo año vamos a asistir a un evento de mayor conflicto, de agudización de lo que hoy estamos señalando. Entiendo. Profesor Lucio Castro, no me queda mucho tiempo, pero quiero, aprovechando que está usted en su calidad de secretario general del SUTEP, para preguntarle por temas de coyuntura política. Yo quisiera conocer qué piensan los maestros de esta arremetida contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Le hace sentido que el Congreso se haya ensañado con la Junta? Mira, hay un acuerdo entre Ejecutivo y Congreso, en eso estamos de acuerdo. Y hay un ánimo, en nuestro entender, de asegurar condiciones favorables para sus intereses en 2026. Y no les interesa tener organismos cuestionadores, organismos que dificulten ese objetivo. Y en ese camino se ubica como un bache la Junta Nacional de Justicia, que puede tener cuestionamientos, que puede tener errores, que puede generar una investigación por actos funcionales que ellos desarrollen, pero no puede ser aprovechado esto para destruir una entidad propia del Estado. ¿Pompe y renieque es el objetivo? Consideramos que sí, ¿no? Y la población tiene que estar alerta. Y ahí nosotros seguiremos nuestro trabajo de organización y luchar por la unidad más amplia para evitar esta lesión a la Constitución y a lo que la población espera. ¿No te impresiona que un Congreso con este nivel de aprobación esté intentando dañar de esa manera al otro conjunto de instituciones? Y me parece más grave, además, no escucho a la Defensoría del Pueblo, no escucho a otras instituciones decir que esto es un atentado contra la Constitución. Mira, lo que viene sucediendo, venimos observando, es que hay una Defensoría que no actúa con el rol que le corresponde. Yo pienso lo mismo. Extrañamente. Un tribunal constitucional muy suavecito, que igualmente, ¿no?, actúa en consonancia con lo que el Ejecutivo y el Legislativo señalan. Sí. Un Poder Judicial que persiste en el deseo de estar desacreditado y no contar con el respaldo de la población, contrario y de espaldas a él. Encontramos que poderes del Estado, instituciones representativas del Estado no están actuando como corresponde y están actuando, como decimos, en consonancia con esos objetivos perversos de asegurar una elección en función de sus intereses y asegurar que su posición sea la triunfadora. Y eso, como trabajadores, no lo permitiremos. Correcto. Profesor Lucio Castro, muchas gracias. Entonces, el 23 de noviembre tienen ustedes un paro nacional. Al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, decirles que lo que ocurra va a ser responsabilidad. El 23 de noviembre el Magisterio desarrolla un paro nacional que busca atención a la educación, asegurar infraestructura, asegurar alimentación con un plan de mejora que enfrente decididamente este problema y el respeto a la Constitución, al convenio colectivo y a los derechos laborales. Correcto. Si esto no se hace, el próximo año, con seguridad, huelga nacional. Muchas gracias, profesor Lucio Castro. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, más claro imposible. Era la posición del secretario general del SUTEP, el profesor Lucio Castro, en relación a este 6% para la educación que siguen esperando, el aumento de sueldos para docentes y auxiliares y, por supuesto, la brecha en infraestructura, entre otros temas que ha mencionado el secretario general del SUTEP.